el exboxeador Félix Verdejo Sánchez y el testigo cooperador Luis Antonio Cádiz Martínez tenían la intención de intervenir con la expareja del púgil, Keisla Rodríguez Ortiz, el día antes que le quitaran la vida. Como no pudieron, ensayaron la ruta de lo que fue su secuestro y prepararon los cables y el bloque de concreto que aparecieron amarrados al cuerpo de la joven. Con estas declaraciones, Cádiz Martínez se convierte en el primero de 28 testigos, que implica directamente al púgil en el secuestro y homicidio de Rodríguez Ortiz y del bebé que cargaba producto de una relación con el acusado. El miércoles, el fiscal federal, Jonathan Gatfried, dirigió al testigo para que relatara lo que ocurrió hasta horas antes de que se encontraran con la víctima en el residencial Villa Esperanza, en la mañana del jueves, 29 de abril de 2021. Antes de que Cádiz Martínez llegara al banquillo de los testigos, la defensa pudo contrainterrogar a su hermano menor, Ricardo Antonio Cádiz Martínez, y sembró la duda sobre si el acusado por narcotráfico, Miguel Santiago Lais, pagó la representación legal inicial que le dio el licenciado Edwin Prado Galarza a Luis Antonio. Prado Galarza fue el conducto para que el cómplice llegara a las autoridades federales el mismo fin de semana después de que le quitaran la vida a Keisla. Santiago Lais es el padre de quien fue la pareja oficial del acusado, Elis Mari Santiago Sierra, quien es la madre de la hija del púgil. Me miró y me dijo que ya está todo listo. Esto aseguró Cádiz Martínez, que le mencionó el acusado en la noche del miércoles 28 de abril de 2021. Se habían visto varias veces en el residencial Luis Llorens Torres, porque el boxeador era amigo de Ricardo Antonio. El testigo tenía un negocio de lavado de carros, frente al apartamento donde vivía con su hermano y madre en el residencial, y había lavado 2 veces la guagua del acusado. Una de esas veces fue el lunes de la semana en que le quitaron la vida a Keisla. El martes, casi a la medianoche, el testigo estaba enrolando un fili en un gazebo del residencial cuando el acusado pidió verlo. Ese día, a esa hora, y según testimonio previo, habían fallado los intentos de Verdejo Sánchez de convencer a Rodríguez Ortiz para que abortara el feto. Ya en los primeros minutos del día 28, se vieron en el gazebo y el púgil le contó su dilema. Él me preguntó de qué manera puedo ayudarlo. Le dije que tenía que asumir sus consecuencias y que, si tenía una mujer embarazada, tenía que aguantarse las consecuencias, relató Cádiz Martínez. Pero el púgil insistió en que, si no hacía algo con el embarazo, perdería a su familia, y el testigo le habló de la posibilidad de usar heroína para lograr el aborto. Quedaron en que Verdejo Sánchez volvería por él en la mañana y que comprara lo que tuviera que comprar. Poco después de las 7 a.m., el testigo compró 3 bolsitas de heroína por $9 en un punto ubicado detrás de su apartamento. Cocinó la heroína en una cuchara de metal, la introdujo en una jeringuilla que envolvió en una servilleta de Domino's Pizza y cerca de las 8 a.m., Verdejo Sánchez lo recogió en su guagua. De allí fueron a Villa Esperanza a buscar a la mujer a quien el testigo nunca había visto, ni sabía nada de ella hasta ese momento. No había un plan, contó Cádiz Martínez, pero, en términos generales, la idea era interceptarla y hablar con ella sobre el aborto. Tan pronto ella se montara en la guagua, pues, hablar con ella y lo que sucediera en el momento todavía no había nada dicho, continuó. Llegaron a Villa Esperanza, y el púgil no podía contactar a la mujer. Pasaron por su estacionamiento y una persona saludó al púgil. Yo espero que si pasa algo no piensen que fui yo, le habría comentado el acusado al testigo. Fueron a un laboratorio cercano y tampoco la encontraron. Finalmente, la mujer le contestó a Verdejo Sánchez y le dijo que se estaba haciendo las uñas, pero, al llegar al salón, ya se había ido. Ahí el acusado comentó al testigo que, lo que fuera a hacer con ella, tenía que ser antes del próximo sábado, 1 de mayo, porque ese día era el cumpleaños del sobrino de la víctima y ahijado del acusado, y que seguramente le contaría a toda la familia sobre el embarazo. Con Verdejo Sánchez, todavía al volante,
de ahí fueron al puente Teodoro Moscoso, para chequear dónde estaban ubicadas las cámaras. Cádiz Martínez afirmó que la idea de ir al puente fue del acusado y que todavía no había un plan dicho. Luego regresaron a Llorens Torres, donde se separaron con el acusado reteniendo la jeringuilla de heroína. A eso de las 4 p.m. de ese miércoles, volvieron a verse en Llorens Torres, y el testigo dijo que el acusado le comunicó a Rodríguez Ortiz que debía verla al día siguiente a las 7 a.m. Me miró y me dijo que ya está todo listo, y volvieron a separarse. Por cuarta vez ese día, contando desde la conversación de medianoche en el gazebo, volvieron a verse en la noche, y tuvimos una conversación de lo que se iba a hacer el jueves por la mañana con Keisla, cómo planear para inyectarle la sustancia controlada, y cómo lanzarla por el Teodoro Moscoso. Además de inyectarle la droga, hablaron de amarrarla con un cable de metal, que el testigo tenía guardado, de cuando hacía trabajo de construcción, y que preparó partiendo en 3 pedazos, y acordaron también sujetar el cuerpo a un bloque de concreto, que el testigo encontró al lado de un zafacón en el residencial. Cádiz Martínez colocó los cables en la guagua, y dejó el bloque en la carpa en la que lavaba carros. Verdejo Sánchez le instruyó que mañana esté listo. Se separaron y el testigo se fue a su diario vivir. Como uno dice, a janguear, beber, fumar, meterme las pastillitas que me metía, abundó. Aparentar ser leal, tener más amistad con él, no sé por qué lo hice, confesó el testigo. El hermano menor de Cádiz Martínez enfrentó durante la mañana del miércoles un contrainterrogatorio, de parte del abogado defensor, Jason González Delgado. Usando como base las notas de los agentes, el abogado desarrolló preguntas sobre la interacción del testigo con Santiago Lais, cuando coincidieron todos en la oficina de Prado Galarza, el 1 de mayo de 2021. Ese día, la policía estaba recuperando el cuerpo de la víctima de la Laguna San José, y la familia estaba identificándolo en el Instituto de Ciencias Forenses. Mientras, Santiago Lais estaba con su hija en la oficina del abogado, porque ésta supuestamente quería orientarse sobre protección a la mujer, porque había recibido amenazas. Y los hermanos Cádiz Martínez estaban allí porque Ricardo buscaba abogado para su hermano, después de que éste le confesara su participación en el crimen. La defensa ya había planteado en el contrainterrogatorio de Santiago Sierra que la mujer había peleado con una de las mujeres con las que Verdejo Sánchez la engañaba y que le había clonado el teléfono del acusado más de una vez para ver los mensajes que recibía. Ricardo Antonio empezó a olvidarse de lo que pasó en la oficina de Prado Galarza, pero el abogado planteó que, en las notas aparece que el testigo dijo a los agentes que Santiago Lais era poderoso, que le había pedido al hombre que regara en Llorens Torres, que el testigo no tuvo nada que ver con lo sucedido con Keisla y que Santiago Lais se había negado. Ricardo Antonio había dicho a los agentes que él, Santiago Lais, y su hija estaban en la misma lucha, que significa que todos estaban calientes, porque los involucraban con el acusado y el homicidio. El testigo aceptó que, cuando fue a la oficina de Prado Galarza, la intención era pagarle con sustancias controladas, porque ellos no tenían a la mano los $25,000 que el abogado pedía. Si lo aceptaba, se le daba 1 kilo, dijo el testigo a González Delgado. Él no me dijo ni sí ni no, así que quedó en A. Recordó también sobre la oferta del kilo de cocaína. El testigo dijo que, estando en la oficina del abogado, vio a Santiago Lais darle dinero en efectivo. A la vez, Prado Galarza le dio representación a su hermano sin que le pagaran. La representación de Prado Galarza a Luis Antonio fue porque el padre de la esposa de Félix está pagando los honorarios de quien le quitó la vida a Keisla, cuestionó entonces el abogado, pero la fiscalía objetó, y el juez, Pedro Delgado Hernández, instruyó a los jurados a que la descartaran. Antes de eso, Ricardo Antonio había dicho que Prado Galarza tiene que estar un poco molesto, porque no le pagué, pero algún día se le va a pagar, cuando todo esto se aclare. González Delgado también logró que el testigo admitiera que
como resultado de su cooperación en el juicio, esperaba lograr que su sentencia por narcotráfico fuera probatoria. Se trata de un caso federal, por conspirar para distribuir sustancias controladas, cuyos hechos cuadran con las instancias de narcotráfico, que el testigo dijo que involucraban a Verdejo Sánchez como suplidor. También lo llevó a admitir que, cuando el 30 de abril se percató de la involucración de su hermano en la desaparición de Rodríguez Ortiz, estaba bajo la influencia de oxicodona, Percocet. ¿Y qué tiene de malo eso?, respondió el testigo. El testigo también admitió que había mentido a la fiscalía cuando les dijo que había botado 2 teléfonos que realmente nunca los botó y los llegaron a incautar. La fiscalía intervino poco para objetar el contrainterrogatorio. Notablemente, lograron que el juez detuviera preguntas dirigidas a identificar a terceros, que el testigo había mencionado, como el amigo al que vendía la sustancia controlada, que supuestamente le proveyó el acusado, y la mujer cuyo teléfono el testigo usaba. En el segundo turno de la fiscalía, conocido como el de rehabilitación del testigo, no se tocó para nada el tema de Prado Galarza y el pago de sus honorarios. El fiscal, Gottfried, no pudo introducir en evidencia unos mensajes de texto, porque el testigo le dijo que no se acordaba de ellos, y que no podía afirmar las identidades de las personas que aparecían comunicándose en los mismos. Este turno se redujo a reforzarle al jurado que, aparte todas las supuestas inconsistencias que el abogado defensor señaló entre las distintas entrevistas del testigo con los agentes federales, siempre fue consistente en que el martes, 27 de abril, el acusado primero lo llamó para pedirle que le consiguiera pastillas abortivas, y luego para decirle que la víctima no quería abortar.